Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo me llamo Arlington Steven González Ciro. Estudiante de Ingeniería Eléctrica de la institución universitaria Pascual Bravo. A continuación vamos a exponer pues la presentación del curso SAC, Sistemas Automáticos de Control. Y bueno, bajo la modalidad de los fines de semana, la profesora Catalina nos colocó la investigación acerca de respuesta en frecuencia, diagramas de Bode, márgenes de fase y ganancia. Por su parte, yo, Darlington Steven, voy a estar a cargo de la explicación de respuesta en frecuencia. Farfrey Mauricio Espina va a estar encargado de la parte de diagramas de Bode y Cristian Camilo Villa, como el último tema pues sería diagramas de Bode. Dándole continuación a la presentación, la respuesta en frecuencia, simplemente el análisis que se le hace es una forma de análisis técnica donde la señal de prueba sinusoidal es utilizada para medir sobre puntos de respuesta en función de una transferencia o una impedancia. ¿Qué quiere decir? Que digamos que como una prueba yo ingreso una forma de onda sinusoidal con cierta amplitud y con ciertas características, pues aquí con una forma de una amplitud y con una frecuencia. Entonces la función de transferencia, la función que hay de salida es una forma de onda sinusoidal con una amplitud diferente a la de ingreso y desfasadas tantos grados a la derecha o a la izquierda dependiendo pues de la impedancia que tenga el sistema, si es inductiva o capacitiva. Si es inductiva, en sistemas no convencionales de sistemas eléctricos podríamos decir que es en adelanto y capacitiva en atraso, y si está en fase es en resistiva. Las ventajas de utilizar un sistema de respuesta en frecuencia es frecuencia selectiva natural. El dominio de la respuesta en frecuencia permite estudiar el comportamiento de sistemas frente al ruido de una función sinusoidal X, cosinusoidal o de cualquier señal que tengamos bajo estudio. Facilita el tratamiento de control de alto orden con un mejor dominio en el tiempo. Listo. Consecuentemente, la relación entre parámetros temporales y frecuenciales de un sistema de segundo orden, que fue el tema que se vio durante la clase pasada, pues digamos que todo lo de cita, cómo se forma cómo se arma una forma de onda dependiendo de si es amortiguada, subamortiguada, oscilatoria, dependiendo de todas las funciones que básicamente depende de la función de entrada que nosotros estemos evaluando. Entonces, el pico de resonancia MT es en función de la relación de amortiguación zeta. La frecuencia de resonancia W sub R es en función de la relación de amortiguación zeta y la frecuencia natural W sub N. El ancho de banda BW es directamente proporcional a la frecuencia natural W sub N. El incremento de zeta supone la reducción del ancho de banda y el incremento del tiempo de subida T sub T. ¿Qué quieren decir todos estos parámetros? Bueno, en la siguiente diapositiva, como decimos acá, entonces aquí vemos el ancho de banda, el W sub R, el MR, la pendiente de corte, que básicamente fue lo que analizamos pues ahorita, que también se podrían dibujar como lo hacíamos en sistemas de segundo orden, que fue el tema que se evaluó antes. En sistemas eléctricos podríamos decir que la frecuencia de resonancia tiene mucho que ver con muchas cosas que nosotros siempre analizamos cuando estamos diseñando, cuando estamos calculando, cuando estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer, por ejemplo en un sistema radial, con capacitores, una línea de transmisión, con un aumento de tensión. Pueden ser muchas aplicaciones, pero aquí vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, aplicaciones de análisis de armónicos. Se puede utilizar como un analizador y dependerá de sincronizar la frecuencia de fase sinusoidal, que la frecuencia de fase es la forma de onda sinusoidal a 60 Hz a tensión nominal. Puede ser un 240, un trifásico, un monofásico, dependiendo del sistema que vos tengas, pero lo importante ahí es entender que la frecuencia de fase es a 60 Hz a tensión nominal y a frecuencia industrial en Colombia, que sería valga la redundancia y otra vez 60 Hz. Y bueno, entonces digamos que para el análisis de armónicos es importante tener en cuenta que los armónicos obviamente tienen un orden
y básicamente en un sistema eléctrico industrial se utilizan mucho los variadores de velocidad, las fuentes de voltaje, las conversiones, los variadores de 6. Los variadores más comunes son de 6, 18 y de 36 pulsos. ¿En qué varía eso? En la cantidad de dinero que una persona quiera invertir en su variador de velocidad. Generalmente en su gran mayoría, casi siempre son de 6 pulsos, como los podemos ver acá. ¿Qué quiere decir el orden de armónico? El orden de armónico es, hay de secuencia 0, de secuencia positiva y de secuencia negativa, ¿cierto? Entonces un orden de armónico es como dice aquí la fórmula. H es igual a K por Q, por K por Q más o menos 1. Entonces, por ejemplo, un variador de 6 pulsos tendría cualquier número entero, 1. El número de pulsos del convertidor, en su caso el variador, 6 más 1. Entonces aquí les daría más o menos 7. Y si menos serían 5. Entonces tendrían más o menos una variación ahí de unos armónicos de quinto y séptimo armónico, que generalmente son de secuencia positiva y negativa. Aquí es importante también mencionar esto, acoples capacitivos. Los acoples capacitivos es como una línea de transmisión induce sobre un ducto llámese de Ecopetrol o llámese de Pacific Rubiales o de cuantas cosas ustedes se alcancen a imaginar. ¿En qué relación tiene esto con esto? Eso quiere decir que la longitud de onda se calcula con la velocidad de la luz con respecto a la frecuencia. En nuestro caso serían como 60 Hz. Entonces, si yo hago ese cálculo, eso me daría como 5.000 kilómetros. Entonces yo quiere decir que puesta a tierra de esta cosa, yo la tengo que calcular más o menos, aunque él va enterrado, yo debo de llevar una malleta de puesta a tierra en tantos extremos a tantos kilómetros para evitar ese induce y que puedan ser una condición riesgosa para las personas que puedan estar caminando, que en su momento el ducto puede subir y puede volver a caer. Entonces es la puesta a tierra para evitar tensiones de toque, tensiones transferidas, tensiones de paso, que obviamente pues eso se puede calcular con software de ingeniería, llámese ATP, llámese Exilent, llámese cualquier otro software de ingeniería que se pueda utilizar para ese análisis, generalmente ATP. Aquí las resonancias, es importante pues mencionar aquí desde la parte de los armónicos y de la parte de un sistema radial que indiscutiblemente vamos a tener una reactancia equivalente, una capacitancia equivalente en un sistema, por ejemplo una industria que se maneja mucho los capacitores, o una línea que se compense con capacitores por regulación de tensión. Entonces ahí pues la explicación sería: una resistencia cualquiera que ustedes imaginen a una frecuencia nunca va a cambiar, como lo podemos ver acá en la imagen. Una inductancia aquí, una inductancia inductiva, una bobina, si usted le imprime mucha frecuencia, pues obviamente se le va a comportar como un circuito abierto, como se ve aquí en la figura. En el caso opuesto, en el de capacitor. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo yo en un sistema de apantallamiento cae un rayo, que es un fenómeno de alta frecuencia, tengo un conductor muy doblado severamente, eso es una inductancia súper grande, recordando pues que la inductancia a frecuencias altas se comporta como un circuito abierto, ¿cierto? Redundando pues ahí en ese caso. Entonces, desde esos parámetros podríamos decir pues como lo dice aquí la norma IEEE 1100, en su caso aquí en Colombia pues la NTC 5001, en el caso de Europa sería la IEC. Entonces, como esa parte de normatividad para que conozcamos un poquitico. Entonces, por ejemplo, existen la ferrosonancia, la resonancia en serie, que es esta de acá arriba, y la resonancia en paralelo. ¿Qué es la resonancia en serie? No es más que la igual. ¿Qué es la resonancia? Que la reactancia inductiva y capacitiva son iguales o son iguales a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una resonancia en serie, que es este caso de aquí, lo que yo voy a tener es que se me va a aumentar la corriente. Y si yo tengo una resonancia en aquí en paralelo, pues obviamente lo que voy a tener aquí es
es un aumento de tensión. Listo, entonces mi compañero Fafrey va a hablar un poquitico sobre los diagramas de Bode. Buenas tardes, entonces yo les voy a hablar de los diagramas de Bode. Buenas tardes, entonces yo les voy a hablar de los diagramas de Bode. Un diagrama de Bode está formado por dos gráficas, una para la amplitud de la salida y la otra para el desfase de salida. Se les denomina respectivamente diagrama de ganancia y de fase. Los dos diagramas representan las frecuencias de forma logarítmica en el eje de las abscisas empleando el radian sobre segundo. Entonces tenemos esta función. Entonces un ejemplo claro del diagrama de Bode es que tenemos una frecuencia de entrada y al pasarlo por la frecuencia de transferencia encontramos, o sea, la función resultante es una onda sinusoidal diferente a la que ingresó en el momento pues inicial. Esta onda sinusoidal se ve representada debido a que se desfasa con respecto a la onda inicial y es una onda más atenuada. Bueno, para hablar del diagrama de Bode es bueno recordar los números complejos. Un número complejo en forma binomial es igual a R más JX, donde R es la parte real y JX es la parte compleja, sea inductiva o capacitiva. Entonces, en el ejemplo que tenemos en la parte inferior podemos observar que el eje X es la parte real y el eje Y es la parte imaginaria, donde la parte imaginaria, para encontrar este vector resultante, es básicamente la raíz de los dos catetos, de la suma de los dos catetos al cuadrado. Listo. Y para encontrar el ángulo de fase es básicamente la tangente inversa del cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Un diagrama de Bode se representa por un lado en el módulo de la función en decibelios y por el otro la fase en radianes. La figura 1 muestra como un ejemplo el diagrama de Bode de un filtro pasa-baja, donde el primer orden cuya función de transferencia es. Entonces le voy a explicar un filtro pasa-baja. Básicamente se usan las redes de transmisión para transferir datos o para transferir comunicación por una misma línea de transmisión. Lo que se hace es que se emplean y se mandan frecuencias de alta o baja frecuencia y en el otro extremo hay un equipo que básicamente lo que hace es transformar estas frecuencias en datos o en comunicación la cual se está necesitando. Esto también se usa para las protecciones. Mandamos frecuencias altas o bajas y nos llega un equipo que nos las traduce y simplemente es para las protecciones de las líneas. Diagrama de fase. El diagrama de fase de Bode representa la fase de la función de transferencia en función de frecuencia. Es la escala logarítmica, se puede dar en grados o en radianes. Permite evaluar el desplazamiento en fase de una señal a la salida del sistema respecto a la entrada para una frecuencia determinada. Respuesta en amplitud. La respuesta en amplitud y en fase de los diagramas de Bode por lo general puede cambiarse de forma independiente. Diagramas de Bode y aplicaciones. Diagramas de Bode y aplicaciones. Es de amplia aplicación en la ingeniería de control, pues permiten representar la magnitud y la fase de la función en transferencia de un sistema, sea eléctrico o mecánico. Es una herramienta muy utilizada en el análisis de circuitos en electrónica, siendo fundamental para el análisis de filtros y amplificadores. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las márgenes de fase y ganancia. Margen de fase. El margen de ganancia es solo una representación unidimensional de la estabilidad relativa de un sistema de lazo cerrado. En un principio, uno podría pensar que un sistema con margen de ganancia grande debería ser más estable que uno con margen de ganancia pequeño. Desafortunadamente, el margen de ganancia por sí solo es inadecuado para indicar la estabilidad relativa cuando otros parámetros del sistema, como la ganancia del lazo, están sujetos a variación.
permite determinar el grado de estabilidad de un sistema realimentado M sub S sobre los diagramas de Bode, magnitud fase o polar de G sub S por H sub S. La f de t, o sea la función en el tiempo de la función de transferencia de GS por HDS tiene que ser de fase mínima. Sistemas con todos sus polos y ceros y con parte real negativa y como máximo un único polo en el origen. Para sistemas de fase mínima en bucle abierto, si la respuesta en frecuencia de la función de transferencia G sub S por H sub S presenta frecuencias en las que la ganancia es positiva y a la vez que la fase tiene un valor inferior a menos 180 grados, eso quiere decir entre menos 180 grados y menos 360, el sistema realimentado negativamente M sub S será inestable. Margen de fase es el ángulo en grados que habría que restarle a la fase de G sub S por H sub S para poner inestable a M sub S sobre las representaciones gráficas de la respuesta en frecuencia de G sub S por H sub S. Es el ángulo que le falta a la fase para llegar a 180 grados cuando la ganancia es de 1. Margen de ganancia es el valor por el que habría que multiplicar la ganancia de G sub S por H sub S para que M sub S se vuelva inestable, es decir, para que cuando la fase sea de menos 180 grados la ganancia fuese 1. Es uno de los criterios más empleados para medir la estabilidad relativa en los sistemas de control. Y como resumen del margen de ganancia, es la cantidad de ganancia en decibelios que se pueden añadir al lazo antes de que el sistema en lazo cerrado se vuelva inestable.